Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Ciencia GIS. En este video te mostraremos cómo cargar correctamente tablas en formato CSV, que es el formato de valores separados por coma. Lo primero que haremos es abrir nuestra tabla. Nos dirigimos a la carpeta donde está la tabla y la abrimos con el Excel. Vamos a ver que tenemos 3 campos, uno de provincias con los nombres de las provincias, uno de viviendas con el número de viviendas en la provincia y otro con personas viviendo en situación de calle. Cerramos esta tabla por el momento y abrimos un nuevo proyecto de QGIS. Vamos a cargar la tabla CSV en QGIS. Siempre que carguemos una tabla de atributos en formato CSV en QGIS es recomendable hacerlo mediante la opción Administrar fuente de datos, a la que podemos acceder desde la barra superior, capa, administrador de fuentes de datos. También lo podemos hacer mediante el icono en la barra de iconos. Hacemos clic sobre el icono y se abre la siguiente ventana. Debemos dirigirnos a la solapa texto delimitado. Hacemos clic y se abrirá esta ventana. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la capa. Nos dirigimos a los 3 puntitos, nos dirigimos a la carpeta donde esté guardada la tabla, seleccionamos el archivo y lo abrimos. Por defecto, QGIS suele asignar el formato de archivo CSV. En este caso, al seleccionar esta opción, la tabla de ejemplo no se carga adecuadamente. Podemos ver en la opción de datos de ejemplo que la previsualización nos muestra que todo el contenido de la tabla se presenta en un solo campo. Para corregir esto, debemos dirigirnos a formato de archivo, delimitadores personalizados. Desde aquí podemos elegir los diferentes delimitadores que separan nuestra tabla. En el caso de esta tabla, el delimitador es el punto y coma. Al seleccionar esta opción, la tabla tomará su formato adecuado. En el caso de que el delimitador no sea el punto y coma y tampoco las opciones que está aquí, podemos ingresarlo con el teclado en la casilla Otros. Por ejemplo, si el delimitador es un guión, incorporamos el guión con el teclado y debería acomodarse la tabla. Si desconocemos cuál es el delimitador de nuestra tabla de atributos, lo que podemos hacer es abrir el archivo con el bloc de notas. Nos dirigimos a la carpeta donde está el archivo y ponemos en Abrir con. Elegimos la opción Bloc de notas. Se abrirá nuestra tabla y veremos aquí los campos separados por el delimitador. En este caso es el punto y coma. Volvemos a QGIS. En el recuadro de previsualización veremos los campos con el contenido de la celda. En la primera fila nos mostrará el formato que tiene cada campo. Si hacemos clic sobre estas casillas, podremos elegir qué formato asignarle a cada campo. Por ejemplo, cambiar de un formato de texto a un formato de entero. Puede ser que nuestra capa esté configurada correctamente el delimitador, pero no nos deje añadirla por el momento. Para ello, lo que debemos hacer es definir la geometría de la capa. En el caso de nuestro ejemplo, la geometría de la capa es solo una tabla de atributos, no posee geometría.
Entonces, si selecciono esta opción, QGIS me permitirá añadir la capa. Si nuestro archivo CSV corresponde a un archivo de puntos, debemos seleccionar las coordenadas del punto. Nos va a pedir que especifiquemos los campos de las coordenadas y que seleccionemos un sistema de referencia de coordenadas adecuado. Si nuestra capa corresponde a líneas y polígonos, debemos seleccionar la opción texto bien conocido y también seleccionar su proyección. Vamos a elegir ninguna geometría y ponemos en añadir para incorporar la capa. Cerramos la ventana y vamos a ver nuestra capa aquí cargada. Abriremos esta capa y veremos que se han cargado correctamente los campos. ¿Qué sucede si yo cargo esta capa de manera incorrecta? Por ejemplo, arrastrando el archivo directamente desde su carpeta. Vamos a ir a la carpeta donde está el archivo y vamos a arrastrar esta capa hacia el panel de capas. Vamos a ver que si abrimos la tabla de atributos, aparecen correctamente los campos. No obstante, el formato de estos campos es incorrecto. Los campos que corresponden a viviendas y a personas viendo en la calle, que son campos numéricos, veremos que se han cargado como campos de texto, cuando deberían ser cargados como formato de entero. Para corroborar esto, abriremos las propiedades del archivo y nos dirigiremos a campo. Veremos que todos los campos son de tipo cadena, de tipo string. Esto nos puede traer problemas a la hora de procesar o representar las tablas a medida que trabajemos en QGIS. En cambio, si abrimos las propiedades del archivo que cargamos mediante el administrador de fuente de datos y nos dirigimos a la opción campos, veremos que el campo de viviendas y de personas viviendo en la calle, que eran campos numéricos, aparecen en formato de tipo entero. Por esta razón, es importante cargar los datos desde el administrador de fuentes de datos. Ahora veremos un ejemplo de los problemas que nos puede ocasionar trabajar con tablas cuyos campos no están en el formato correcto. Vamos a eliminar estas tablas y vamos a cargar dos capas. Una es una capa vectorial correspondiente a las provincias de Argentina. Si abrimos la tabla de atributos, veremos un campo nombre con el nombre de las provincias. Y veremos que se ha cargado el polígono de las provincias. Luego cargaremos una tabla CSV, la misma que estábamos usando anteriormente, de manera incorrecta. La arrastraremos al panel de capas. Ahora intentaremos realizar un proceso en QGIS. Haremos de ejemplo el proceso de unión de tablas. Pueden ver el video correspondiente a unión de tablas en QGIS si quieren ver cómo se realiza de manera más detallada. En el ejemplo haremos rápidamente el proceso de unión. Uniremos esta tabla a nuestra capa vectorial. Nos dirigiremos al vector, hacemos clic derecho, propiedades, y nos dirigiremos a uniones. Generamos una nueva unión, seleccionamos las capas correspondientes, los campos correspondientes y ponemos en aceptar. Aceptamos, abrimos la tabla de atributos de nuestra capa vectorial y vamos a ver que se han cargado los campos de la tabla
a nuestra capa vectorial. Ahora intentaremos generar una representación graduada de estos campos. Por ejemplo, el campo de viviendas que nos da un número de viviendas. Para ello iremos a Propiedades, Simbología. Nos dirigiremos a la opción Graduado e intentaremos buscar el campo correspondiente al número de viviendas, que se selecciona en la opción Valor. Al hacer clic sobre en desplegable no vamos a poder encontrar el campo. Esto se debe a que tiene formato de texto y no de entero, y como no es un número no lo puede representar de forma graduada. Por el contrario, si seleccionamos la opción Categorizado y damos a Valor, ahí nos dejará representar las viviendas. El problema es que no es útil representar el número de vivienda de forma categorizada. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a mostrar cómo sería si realizamos el proceso correctamente. Eliminamos la tabla viviendas y la cargamos adecuadamente. Vamos al administrador de fuente de datos, a la opción texto delimitado y seleccionamos la tabla. Elegimos el delimitador adecuado, la geometría adecuada y ponemos en añadir. Podemos verificar que los campos tienen el formato adecuado. Ponemos en añadir y cerramos. Ahora vamos a proceder a realizar la unión de las capas como hicimos anteriormente. Vamos a Propiedades, Uniones, generamos una nueva unión, seleccionamos la tabla Agregar, los campos de referencia y ponemos Aceptar. Aceptamos. Y ahora vamos a seguir con la representación graduada de esos campos. Vamos a Propiedades, Simbología, nos dirigimos a Graduado y ahora veremos que sí podemos elegir los campos numéricos. Por ejemplo, el de viviendas argentinas. Realizamos una clasificación, elegimos todos los parámetros de representación y ponemos en Aceptar. Ahora vamos a ver que se representa adecuadamente en forma graduada este campo de tipo numérico. Por eso repetimos que es conveniente incorporar las tablas desde el administrador de fuente de datos para evitar problemas. No olvides darle like si te ha gustado el video. Suscríbete al canal para no perderte el nuevo contenido que iremos subiendo. Si tienes alguna consulta, pedido o sugerencia, déjanos tu comentario. Gracias por apoyar el canal. Nos vemos en los próximos videos.